Buenos días, jueves 11 de abril de 2024. Yo os quería hablar de un artículo que he visto en smarthomesthing.com, que es un blog sobre domótica bastante interesante, aunque creo que es estadounidense, entonces a veces pues hablan de cosas de domótica que aquí en Europa o en España en concreto no nos pillan cerca, pero bueno, es un blog, insisto, sobre domótica bastante interesante. Eso sí, está en inglés, smarthomesthing.com. Y os voy a dejar en las notas de este episodio, en desdereloj.com, el enlace a este artículo del que os voy a hablar hoy, porque me ha parecido muy interesante. El artículo se titula «Cómo construir una red Zigbee estable y robusta». Y nos da algunos consejos para mejorar nuestra red Zigbee e incluso cosas que yo no sabía, aunque llevo ya usando Zigbee bastante tiempo. Es un artículo que está muy bien estructurado y va un poco pues, por fases contándonos todo lo que tenemos que saber sobre una red Zigbee. El artículo empieza hablando de que utilices una buena aplicación y directamente aquí te recomienda que uses ZHA, es decir, la integración de Zigbee de Home Assistant, o Zigbee to MQTT. Así que, bueno, en este caso, aquí en este podcast ya vamos bien. Luego nos habla del coordinador, es decir, el pincho Zigbee que debemos utilizar o que recomienda usar. Y es muy interesante porque nos recomienda pinchos diferentes según vayamos a usar ZHA o Zigbee to MQTT. ¿Por qué? Porque tanto en Zigbee to MQTT como en ZHA, los pinchos que llevan el chip CC2652, esta familia de chips, funcionan bien en general. Funcionan mejor con Zigbee to MQTT, pero funcionan bien. Pero con ZHA también están soportados y también funcionan bien los coordinadores, los pinchos Zigbee con el chip EFR32 MG21, que es el apellido. ¿Qué son estos chips? Bueno, pues estos chips es el que lleva, por ejemplo, el pincho Sonoff de Zigbee, que yo os he recomendado tanto, pero la versión E. La versión E lleva este otro chip y esa versión no se lleva bien, no está soportada oficialmente por Zigbee to MQTT, por eso yo no os lo recomiendo, sino que para Zigbee to MQTT hay que usar la versión P de este dongle de Sonoff. Y pues aquí pues nos dice lo mismo. Para ZHA sí nos recomienda el E y para Zigbee to MQTT el P. Pero recomienda algunos otros, un par de pinchos interesantes que me gustan porque son pinchos que no son pinchos USB directamente, sino que son, digamos que, dispositivos independientes, ¿vale? Dispositivos Zigbee independientes. Son como uno es como una cajita y otro es como un pincho, pero más largo, y llevan Ethernet integrado. Llevan un conector Ethernet integrado, con lo cual esto podemos colocarlo en cualquier punto de la casa. Es un hub como tal, como podría ser pues, a lo mejor el hub de Philips Hue o una cosa así, pero bueno, pues digamos genérico. Y son dos los que recomienda, que están bastante bien. Pero bueno, si no nos queremos complicar, pincho Sonoff de Zigbee. Siguiente paso que nos recomienda el artículo: actualizar el firmware del controlador. También nos pone los enlaces a los firmware de cada uno de estos pinchos, de estos coordinadores que nos ha comentado. Y luego habla de la instalación, de cómo debemos instalar estos dispositivos, estos pinchos Zigbee, estos coordinadores, sobre todo si es la versión USB, es decir, si tenemos el pincho de Sonoff. Y nos dice que lo que tenemos que hacer, y es una recomendación que yo también os hago, es enchufar estos pinchos con un cable USB extensor. Y aquí viene una cosa importante: enchufarlo siempre en un puerto USB 2.0, porque los puertos 3.0 dan más problemas. Eso tengo que fijarme yo, cómo lo tengo en mi Raspberry Pi, porque no tengo claro que lo tenga en un puerto 2. Yo creo que lo tengo en un puerto 3.0 y lo voy a tener que cambiar.
Así que puerto siempre USB 2.0, nada de 3.0, que de velocidad para el pincho Zigbee va sobrado. Y además nos habla de que este cable sea lo más largo posible y si está apantallado, pues mejor. Y que si lo podemos poner el coordinador lo más lejos posible de cualquier dispositivo electrónico, y sobre todo con puertos USB 3.0, pues todavía mejor. Y luego nos habla de que este coordinador debería estar en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra red Zigbee. Pero bueno, esto no siempre es posible y luego comentamos cómo arreglar eso. El artículo luego pasa a hablar de los canales de Zigbee. Vamos a ver, tanto Wi-Fi como Zigbee como Bluetooth operan en la red, en la banda de 2,4 GHz, es decir, son redes que siempre se van a solapar. En el caso de Bluetooth, pues ya las últimas versiones tienen un sistema, digamos, automático para ir cambiando de banda, y no hay que preocuparse, pero en el caso de Wi-Fi y de Zigbee, sí, deberíamos preocuparnos un poquito por el canal en el que emitimos nuestras redes. Hemos de mirar con cualquier aplicación para mirar las redes que tenemos alrededor, la nuestra, la de nuestros vecinos, etcétera, en qué canales está emitiendo la Wi-Fi y colocar la red Zigbee adecuadamente. La red Zigbee, mientras Wi-Fi hay 11 canales en esa banda, para Zigbee hay 16, pero como en el caso de Wi-Fi, aquí hay ciertos canales mejores que otros para emitir, a saber, el 11, el 15, el 20 y el 25. Es importante elegir este canal de emisión antes de empezar a montar nuestra red Zigbee. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, yo esto no lo tuve en cuenta, esto no lo sabía, pero no lo tuve en cuenta. Y la red Zigbee de mi casa emite en el canal 11 y se solapa con bastantes redes Wi-Fi de los vecinos. En mi caso, lo ideal sería emitir en el canal 15, emitir Zigbee en el canal 15. Pero si voy a cambiar este dato a Zigbee to MQTT, tengo que reemparejar todos los dispositivos Zigbee con el pincho de nuevo. Tengo que hacer el emparejamiento de cero para que todos esos dispositivos se enganchen en esta banda. Es decir, el cambio de banda no es automático como sí puede ser en Wi-Fi. En Zigbee tenemos que reenlazar todos los dispositivos. Así que esto a tener en cuenta cuando vamos a empezar con esa nueva red Zigbee. Más cosillas de las que habla el artículo interesantes. Bueno, nos habla de que planifiquemos bien nuestra topología, es decir, que el coordinador intentemos que esté lo más en el centro de la red que se pueda, y luego que planifiquemos cómo vamos a distribuir los routers. Los routers son o bien dispositivos dedicados, que aquí en el artículo acaba llamando repetidores de señal, como puede ser pues un pincho on-off que ponemos en el medio del pasillo conectado directamente a la corriente simplemente, y luego lo enlazamos a Zigbee to MQTT como router. Eso es un repetidor de señal, porque la única función que tiene es repetir la señal. Pero luego están los dispositivos que llevan cable neutro, bombillas, switches pero con cable neutro, enchufes, todos esos dispositivos Zigbee que hacen de repetidores de señal y son en routers. Entonces aquí, bueno, pues nos dice que planifiquemos bien esto, dónde vamos a conectar estos dispositivos. También muy interesante que si tenemos la opción de empezar nuestra red Zigbee de cero, aparte de la posición del coordinador y de los routers, lo primero que hagamos sea instalar el coordinador y luego enlazar los routers con el coordinador, antes de añadir a nuestra red cualquier otro dispositivo final, sensores de ventana, sensores de temperatura, etc. Primero coordinador, luego routers y luego ya enlazamos esos dispositivos finales que no son routers. Otro consejo interesante, enlazar los dispositivos en su posición final. No enlazarlo cerca del coordinador y luego irlo a llevar y pegarlo en la ventana. No, pegarlo en la ventana y desde ahí enlazarlo. ¿Por qué? Porque aunque la red Zigbee, pues digamos que se cura ella sola, esa red mallada, pero si ya la enseñamos desde el inicio, pues va a ir todo mejor. Entonces, si desde el inicio ya lo enlazamos en la posición final, ya vamos a saber distancias con los routers y coordinador, etcétera, y va a ir todo mejor.
Además, hay una opción en Civil2MQTT, que esto sí que no lo sabía. Cuando abrimos la interfaz de Civil2MQTT, arriba hay un botón que pone Permit Join, es decir, permitir enlazarse en dispositivos. Y entre paréntesis pone todos, pero nunca me había fijado que hay una flechita al lado. Y si le damos a esa flechita, lo que se nos abre es nos aparece el coordinador y todos los routers que tenemos en nuestra red Zigbee. Y lo que podemos hacer es darle a un router en concreto para que solo ese router, solo el router que nosotros queremos, que consideramos que está más cerca del dispositivo final que vamos a enlazar, acepte enlazar dispositivos. Con lo cual podemos ir mallando nosotros la red. Según la distancia real que tengamos, podemos irla pues mallando nosotros de la mejor forma, y no que todo se una inicialmente al coordinador o que todos los routers se pongan en modo aceptar y el primero que enganche el dispositivo pues se lo lleva. No, lo correcto es elegir el dispositivo, elegir el router que queremos que enlace, lo cual es bastante interesante. De estos repetidores de señal que os decía, nos recomiendan algunos que son realmente pequeñitos. Hay enlaces en el artículo también a esos dispositivos, y hay, por ejemplo, uno de IKEA, de TriFi, un repetidor que pues es un enchufe de 5 voltios, 1 amperio, que enchufamos en la pared, es un enchufe USB-A y lo tenemos ahí para cargar lo que sea, pero aparte está funcionando como repetidor de Zigbee. Muy interesantes estos dispositivos. Y de lo último que nos habla el artículo es de que intentemos, en la medida de lo posible, enlazar dispositivos directamente entre ellos y sin pasar por el coordinador. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es algo que no estoy utilizando y quizás sí que debería hacer. Todo pasa por el coordinador, todo pasa por Node-RED o Home Assistant antes de hacer una acción, pero esto se refiere a que, por ejemplo, tenemos un pulsador que es Zigbee y tenemos un switch, de esto, un Sonoff ZB Mini L2, de estos que os he recomendado un montón de veces, que enciende y apaga una luz. Ahora mismo el proceso que esto sigue para funcionar es: le doy al botón, este botón llama al coordinador, Civil2MQTT llama por detrás a Home Assistant, ahí se hacen las automatizaciones que haya que hacer y pues al final de vuelta Home Assistant dice, vale, hay que encender la luz, con lo cual Home Assistant llama a Civil2MQTT y Civil2MQTT a través del coordinador llama a la bombilla y le dice a la bombilla, al switch, que se encienda, ¿vale? Ese es el flujo que existe, pero en Zigbee existe la posibilidad de enlazar directamente dispositivos, y esto, si habéis tenido algún dispositivo TradFi de IKEA, de los primeros, y bueno, incluso todavía los de ahora, habréis probado, aunque sin saberlo, este enlace directo. Y es que yo puedo enlazar este interruptor directamente a través de la red Zigbee interna, a través de la comunicación interna entre los dos dispositivos con el switch. De forma que en la configuración de Civil2MQTT, que es donde lo vamos a configurar, podemos decirle que cuando se pulse el botón haga una comunicación Zigbee directa al switch, al ZB Mini L2, y encienda la luz. Insisto, esto no lo estoy usando, pero bueno, pues nos evita pasar por todo ese flujo. Eso sí, perdemos logs y perdemos a lo mejor control de todo tipo, pero está bastante interesante y quizás me ponga a probarlo, porque insisto, es algo que yo no hago y seguramente pues sea más rápido y más eficiente que todo el otro flujo. Y ya el artículo finaliza pues dándonos las típicas recomendaciones de que, bueno, pues no nos pasemos del límite de dispositivos que soporta un coordinador. Bueno, este Zigbee, este pincho Sonoff, el P, soporta más de 100 dispositivos, o sea, 200 rutas, etcétera. O sea, que es un dispositivo bastante grande, pero bueno, que nos fijemos en las especificaciones del fabricante del pincho para no llevarnos sorpresas. Y nos da un consejo muy interesante para sanear... Uy, que se me va la voz. Para sanear nuestra red Zigbee. Porque, aunque es una red mallada que se va, digamos, curando automáticamente, si tenemos algún fallo, algún dispositivo que no funciona bien, etcétera, lo que tenemos que hacer es apagar nuestra red Zigbee durante más de media hora. ¿Más de media hora por qué? Bueno, pues para que todos los dispositivos pierdan esa memoria y pierdan toda esa información Zigbee. Y el orden de encendido aquí es importante. Tenemos que tener todos los dispositivos Zigbee levantados, es decir, encendidos,
pero antes de encender el servidor. Es decir, el servidor que tiene conectado el pincho CB tiene que ser lo último en encenderse. Están, digamos, todos los dispositivos ahí mirando a la espera de que se encienda el coordinador y cuando todo esté listo encendemos ese coordinador para que la red se sanee automáticamente. Así que bueno, creo que son consejos bastante chulos para tener una red Zigbee bien sana y bien configurada. Y bueno, seguramente voy a aplicar varias cosas de las que os he contado aquí y pues si hay algún cambio, alguna mejora, ya os lo contaré en un futuro episodio. De momento, nada más y en un rato vuelvo con un segundo capítulo para completar la planificación de la semana. Hasta ahora.